él tiene una familia destruida, cosas así, ¿verdad? Entonces tienes que ir al lugar correcto para pedir consejo. ¿Alguien tiene esa amiga que no tiene novio, pero siempre da malos consejos? Siempre da buenos consejos. Está como la que vende, que está gordita, pero vende pastillas para bajar de peso. ¿Sí entiendes? ¿Eh? ¿Eh? Ay, ¿cómo les dijeron a ustedes? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, a ver, bueno, vamos a que, ¿quién va a decir la anécdota? ¿Tú o tú? A ver. Bueno, es que, ay, me fui. Ya regresé. Es que ellas hacen masajes para reducir la grasa y para bajar de peso y lipoescultura, ¿no? Algo así hacen, como que, sí. Y una señora dijo, ¿y por qué no te lo haces tú? Vea que sí, les digo. Y dice, sí. Y si funciona, ¿por qué no te lo haces tú? Pues no tengo dinero, señora. No me ve aquí trabajando. No sé. ¿Verdad? Pero eh, a lo que vamos es de que aprende a pedir consejo. Es el tema del día de hoy. Y más en el lugar correcto, ¿verdad? Y primero que nada, Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño. A ver si lo tenemos. Isaías 9:6. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará esos nombres: consejero, admirable. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ok, estamos en el Antiguo Testamento ahorita que estuvimos haciendo el tema de la Biblia, ¿verdad? Unos buscaban, yo me acuerdo que cuando me decían hebreos, yo me iba para el Antiguo Testamento. Pero porque pues te estás aprendiendo al principio los libros de la Biblia y todo eso. Pero si Isaías está diciendo eso, ¿a quién se refiere? Es una profecía. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Nos van a nacer, ¿verdad? Cuando nació Jesús, nació lo que es, se le llamará su nombre admirable, y luego ahí viene que se dice consejero, o se puede decir el gran consejero o el consejero admirable. Y somos diferentes nosotros los cristianos. ¿Te consideras cristiano primero que nada? Si eres cristiano, eres diferente porque no sigues los consejos de este mundo, sigues los consejos pues de Dios, ¿verdad? Tenemos un consejero y aparte no tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo vivo. Eso es muy importante que lo tengas en la mente. O sea, Dios está vivo. El admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz está vivo. Está vivo, y cualquier momento cuando tú vas manejando, tú sabes que puedes ir manejando y necesitas un consejo, y todos cometemos el error de que necesito un consejo y lo primero que hago es hablarle a alguien para pedir un consejo. Y sí es bueno hablarle a alguien, ahorita vamos a ver eso. Pero es bueno primero hablar con Dios, ¿verdad? Decirle, Dios, tengo este problema, ¿sí? Las pastillas no funcionan. No, tengo este problema, Dios, ¿qué hago? Me peleé con tal persona, siento un rencor contra alguien, tengo un sentimiento encontrado. Mi mamá, pues no sé, mi papá me habló mal, me siento de esta forma. Entonces tenemos un consejero que se llama Cristo. Y luego, pero también tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo. Tú quieres ser sabio, lee Proverbios. ¿Cuántos de aquí han leído Proverbios? ¿Quién ya leyó todo Proverbios? Bueno, tú ya leíste toda la Biblia. Ya leyó toda la Biblia y apenas, ¿cuánto tiempo en Cristo? Como 7, 8, 9 meses más o menos. Como un año, y ya leyó toda la Biblia. Vamos a dar un aplauso. Bien. Cada año deberíamos procurar leer la Biblia completa, pero mínimo en las mañanas lee un proverbio, lee un salmo, y en las noches lee un proverbio.
¿sí? Y los proverbios traen mucha sabiduría. Fíjate lo que dice Proverbios 12:15. El necio le parece bien lo que emprende. ¿Cuántos son esos emprendedores? ¿Ves? Dios es emprendedor, ¿verdad? Pero el necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿Es Proverbios 12:15 o no te lo di? El necio parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Y muchas veces nosotros, el camino del necio es derecho en su opinión. Yo estoy leyendo otra versión, pero vamos a leer esa. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, ¿sí? Es sabio. Tú quieres ser sabio, lee la Biblia. Tú quieres ser sabio, ora, pero también busca consejo con líderes, busca consejo con tu pastor. Es más, hasta para comprar un carro, háblale al anciano, ¿verdad? Que si te gusta alguien, pide consejo, porque esto es todo atolondrado, no sé ni qué decirle, no sé ni cómo mandarle un mensaje ni nada, ¿verdad? Pero ¿qué te va a decir el anciano? Oye, pues llévale unas flores, invítale un café. No, porque luego te invito a un café, yo pago el mío y tú pagas el tuyo. Pues no, pues, ¿cómo es, Joshua? Hay que pagar todo. Cuando yo estaba saliendo con Steffi, la llevé, cuando yo estaba saliendo con Steffi, la invité a las alitas. Así se llama el restaurante allá, se llama Las Alitas, es como un Buffalo Wild Wings. Y, oye, pidió un chorro. Y yo, pobre. Y fue así como que, y luego ni se la comió. Y ni modo que yo me vea así como pobre. Le dije, que se lo lleven. Y yo dije, esto me dura para 3 días, o sea, sí. Y luego me decía, ay, yo quiero papitas, porque creo que yo pedí papitas, ¿no? Y le digo, déjame te pido una orden. No, hombre, yo bien payaso, ¿verdad? Ahorita, una orden de papas para los dos, nada más. Ahorita, un burrito para los dos. ¿Qué pasó? Para los 5, ¿verdad? Ya somos 5 en la familia. Fíjate lo que dice Salmo 17:7, la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Y personalmente yo he estado en momentos críticos en mi vida en donde a veces me siento como, se lo vuelvo a decir el verso, creo que no salió ahí. Salmos 16:7. Salmos 16:7. Lo pueden buscar en su Biblia. Y les digo algo, yo a veces he estado con sentimientos encontrados porque no todos ustedes son a veces, no todos son tan buenos conmigo en ocasiones. Porque cuando son familia, acuérdate que las personas que más te lastiman, ¿quiénes son? Tu familia. Y como la iglesia somos una familia, ¿qué quieres que va a pasar? Que todos van a ser buenos y a todos les vas a caer bien. ¿Sí? Pues no, somos una familia y a veces ese amigo que tienes, en un arranque de sinceridad que practicó como 3 días antes. ¿Alguien es de esas, de las que practica lo que le va a decir a su amigo? Que está toda la noche, no puede dormir. No llegan a la doctrina porque están toda la noche. Y tú que eres bien egoísta. Y deberías de escuchar al pastor. Y así, ¿verdad? No, si a alguien le ha pasado que en la regadera se pone a decirle a la pared lo que le va a decir a su... O soy el único loco que hace conversaciones que nunca vas a tener, ¿sí? ¿Alguien ha tenido esas conversaciones que nunca vas a tener? Mi esposa me dice, te cuento la conversación. ¿Puedo decir? Te cuento la conversación que voy a tener con tal persona. No puedo decir. Entonces, y yo me cuento y le digo, ay amor, esa conversación nunca va a suceder.
Pero así tenemos conversaciones con el hermanito que le quieres decir sus verdades, con tu hermano que le vas a decir, y si no fueras tan egoísta, así, pero nunca la vas a tener. Pero cuando hablas con Dios, dice, perdónalo hasta 70 veces 7. Y luego dices, ay Señor, si yo soy pecador, yo estoy equivocado muchas veces. Y luego estás orando con Dios y lo que te va a decir Dios es, ámalo. ¿Quién va a cambiar? Yo lo puse en Twitter hoy, que nadie me sigue en Twitter. Yo puse, cuando crees que alguien debe de cambiar, el que debe cambiar es tú. ¿Sí? Porque cuando vienes a la iglesia, ¿qué dices? Ay, ojalá esta prédica la escuche mi hermana porque ya me trae bien harta. Y luego dice, y si tú piensas eso, la que debe escuchar la prédica eres tú. Y ojalá, y luego, si tú eres de esos de los que están, si tú eres de esos de los que están, uy, el hermano no levanta las manos y que no se le ve la pasión en la alabanza. ¿Cómo andas tú? ¿Qué tal levanta las manos? ¿Eh? Entonces a lo que voy es, Jesús es el buen consejero, es el Padre bueno, es el príncipe de paz, es tu consejero. ¿Quieres saber cómo reaccionar ante alguna situación? Pídele sabiduría a Dios, lee la Biblia, busca versículos sobre el enojo. Te van a salir un chorro de versículos, consejos sobre, y te van a salir muchos versículos, ¿verdad? Y luego, en Juan 6:68 dice, respondiéndole Pedro al Señor, la leo en Reina Valera, le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, solamente tú eres quién. O sea, ¿a quién vas a seguir? ¿A filósofos? ¿A dioses o semidioses? Que no, que eres bien budista y que la paz y te repites mantras en tu mente. Esas son palabras vanas. Pero cuando tú repites y memorizas la palabra de Dios, Dios te va a dar el consejo bueno, porque es la palabra de Dios. No hay ninguna otra palabra de Dios más que la palabra de Dios que está en la Biblia. Si tú entiendes eso, vas a ser exitoso en tu vida. A ver, ¿necesitas otra lectura para poder ser exitoso? ¿Necesitas otro? En la Biblia viene todo lo que necesitas: ciencia, sabiduría, consejos, todo, hasta los motivacionales de tú puedes. Hasta en la Biblia viene. Te motiva la Biblia. Si tú quieres salir motivado, léela, lee, porque ya no se trata, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vas a decir algo? ¿Me vas a pegar? Que venía muy así, como la primera vez que la vi. Así llegó, así llegó. No, hombre, era bien, bien. O sea, me coqueteaba. No, o sea, no, no, mira, les digo que, porque son bien chismosos ustedes. Llegó a mi oficina y yo estaba bien nervioso. Eso es que te suda todo. Y y luego, Y luego ella traía, me acuerdo, ella antes usaba unas pashminas aquí, unas mascadas, ¿o cómo se dice? Unas mascadas así del arroz. No eran del arroz. Oh, de la mall. No, de Michael Kors, no, de Louis Vuitton, Coach, Fushi. Y se los ponía aquí y luego se ponía así a ver los artículos de mi oficina. Y le hacía así, y yo decía, su mecha está bien guapa. Pero sí, o sea, yo la conozco, sí lo hacía para llamarme atención. Y yo así según haciendo el presupuesto, pero nada más la estaba viendo. Y bueno, pues seguimos con la predicación. Dice, entonces, de hecho, en el mundo, lo que sucede ahorita en el mundo se ha hecho de no escuchar consejo. De tú eres como tú quieres,
tú debes de pensar como tú quieres. Y sí, o sea, tener libre pensamiento, pues tenemos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero nosotros que somos cristianos nos atenemos a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la libertad del mundo es libertad, pero es una atadura que nos hacemos. Dices, ay, yo soy libre porque fumo, y al rato eres esclavo del cigarro. No, yo soy libre porque tomo, y al rato eres esclavo del alcohol. Porque yo te la digo por consejo, porque yo salí de esa esclavitud. La esclavitud de los vicios de este mundo, de las drogas, la esclavitud de los juegos. Incluso llegué a ser adicto a las apuestas en algún momento en los casinos de Monterrey. Sí, o sea, todos los días iba. Entonces tú dices, yo soy libre de manejarme como yo quiera. Eso fue antes de Cristo, ¿verdad? No vayan a pensar que... Y yo en Las Vegas. ¿Te crees? No, no, no vayan a pensar. Eso fue antes de Cristo. Yo fui esclavo de todo eso, pero cuando vienes a Cristo eres libre y ahora te sometes, pero a la presencia de Dios. Y es bien difícil porque pues tanto tiempo libre sin que nadie te diga lo que tienes que hacer, y ahora tienes autoridades espirituales a las cuales eso es una decisión propia de ir con ellos o no ir con ellos, ¿verdad? Pero cuando tú ya ves a la persona y no a la autoridad que tiene, o sea, si tú empiezas a ver mis defectos, tengo muchos defectos, ¿sí? Pero tienes que ver la autoridad que hay detrás del pastor, no a la persona, la autoridad que hay detrás del apóstol, ¿verdad? Mucha gente se iguala con el apóstol, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les hace fácil de que, oye tú, o decía, si estás para servir, pues ven y lávame el carro. Hay gente que le ha dicho cosas así a pastores, ¿verdad? Ay, sí, y les habla, o sea, hacen cosas nada más para, pues, molestar, ¿verdad? Y cosas así. Pero eso no fue del apóstol, eso fue con un pastor. A lo que voy es de que si tú ves al humano, pues estás yendo mal. Pero si ves a la autoridad, siempre el pastor y los líderes, sea que tengamos muchos defectos, te vamos a aconsejar conforme para tu bien y para el consejo de tu vida, para que Dios te bendiga, ¿verdad? Para que Dios haga algo en ti. Eso es el tema principal del día de hoy. Pide y aprende a pedir consejo. Yo, una persona que veo que pide mucho consejo, y al igual que yo, es Yeshua, ¿verdad? Yeshua y Daniela siempre piden consejos con el pastor, con sus papás, cada vez que van a emprender algo. ¿Vas a emprender algo? Pide consejo, ¿verdad? ¿O no pediste consejo, Justin, antes de emprender tu negocio? ¿Cuánto tiempo duraste pidiendo consejo? Como un año. ¿Y cómo le hago para...? Y Susana te va a decir las palabras necesarias. Pues sin miedo. ¿Cómo le hago? Pues haciéndolo. Pero aunque se vea sencillo, es muy cierto, ¿verdad? Aunque se vea así que dices, ay, los consejos de Susano como que son muy sencillos. Pues para ti, pero hay una autoridad de ancianato detrás de él. Él es un anciano de la iglesia y lo que te dice trae poder. O sea, aunque lo creas o no, Edwin te lo va a decir así un poquito más bonito, te va a dar, o sea, porque tienen personalidades diferentes y en los dos hay autoridad. Y en la vida del pastor hay autoridad. Tú quieres ser exitoso en tu vida, aprende a pedir consejo. Y eso es lo que sucede en el Nuevo Testamento. El consejero llegó al mundo. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo se levanta una persona? ¿Cómo se levanta un pastor? Por la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Dios te da algo, por eso empiezan a surgir llamados, una preparación del Espíritu Santo hasta que se levanta. Y el pastor, por medio del Espíritu Santo y de sus autoridades, fue levantado para ser pastor, ¿verdad? Es una operación del Espíritu Santo dentro, porque el Espíritu Santo, como decía mi esposa en la prédica, opera en la iglesia local, ¿verdad? Opera en todo, pero opera para la edificación en el cuerpo de Cristo, para operar en los dones que hay dentro de la iglesia, ¿verdad?
dones universales. Entonces, Efesios 4, 11 al 14, fíjate lo que dice. Estos son los dones de Jesucristo dado a hombres, ¿sí? Y entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego te viene en el 12 la finalidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tienes problemas de identidad sexual? Vamos a poner un tema muy polémico en estos tiempos. Pide consejo. Ve con el pastor, siento esto. Ve con alguien, dile, siento este tipo de atracciones. Y no nada más digo, o sea, en la homosexualidad, en la heterosexualidad. Si eres heterosexual, o sea que si eres hombre y te gusta las mujeres, pero a lo mejor tienes un tipo de perversión en tu mente, ¿sí? De error en tu mente, en donde dice yo siento un cierto tipo de atracción de una forma equivocada hacia una mujer, pues siempre está el consejo de los pastores para poder llegar a hacer las cosas bien. O sea, porque todos tenemos pecados y todos tenemos condiciones de pecado en nuestro cuerpo o atracciones equivocadas, perversas, desde sexuales hasta adicciones, hasta ataduras de otros tipos de cosas. ¿Estamos bien? O ya estoy bien equivocado, o sea, o ya estás bien perdido. Porque yo me acuerdo cuando me decía, cuando estaba chiquito, jugábamos en la escuela. Pues tú eres heterosexual. Claro que no. Pues no sabíamos qué me estaba diciendo. No, yo no soy eso. Porque no sabías ni qué me estaba diciendo. Entonces era el otro. Y te jugábamos así. Pero porque estábamos chiquitos. ¿Quién es tu consejero? Ahora esa es mi pregunta para ti. ¿Quién es tu consejero? ¿Tienes un consejero o no? Ahí está Justin, sí. Está bien, Justin es un líder de CFC, te puede aconsejar. Ahora, cuando Justin ya vea que es un caso serio, va a decir, oye, mejor ve con el pastor. Pero para eso estás, ¿o no? ¿Sí? O sea, da buenos consejos. 1-800. Consejería. Consejería juvenil. Ahí están Carlos y Leslie. Ahí está Steph y yo. Ahí está Eli. Ahí está Yeshua. Nosotros también pedimos consejos, ¿verdad? Pero esa es la forma de pastorear, ¿no? O sea, la iglesia está el pastor y luego están sus ancianos y luego están los líderes y luego están las personas que son líderes en la CFC y así se va, ¿me explico? O sea, va bien un consejo porque les damos la confianza a Yeshua, a Justin, o sea, yo no, ¿verdad? El pastor les da la confianza a Carlos y Leli para que aconsejen. Busca un consejero. ¿Sí? Y ustedes que son sus hijos, pues busquen otros porque a veces sus papás no saben cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Digamos, cuando Steph y yo nos íbamos a casar, habían consejos de matrimonio que pues el pastor David no nos dio esa clase y nos mandó con otros líderes, ¿verdad? Mandó con los líderes con Susana y Lupita para que nos den una clase y luego Edwin y Gloria otra. Pues porque eran, ¿cómo se dice? Los prematrimoniales, ¿verdad? Pero si fueran otras personas, pues se los aventaría el pastor David los mismos consejos, pero siempre es bueno que a lo mejor escuchemos de otro lado los consejos. Eso es para los que tienen papás, ¿verdad? Que son cristianos de cuna, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, si me ayudas para concluir, que ya vamos bien.
Ok, ¿quién es tu consejero? Alguien que pueda levantar la mano y diga, este es mi consejero. A ver, el pastor. ¿Y hoy el pastor? ¿La hermana Gloria? ¿Quién? Dios. Pero así, una autoridad que haya puesto en tu vida. Lupita. Lupita y Susano. El pastor y yo. Tu mamá. Pero está bien, o sea, está bien. O sea, las mujeres, pues Steffi, los temas importantes también los habla con su mamá, ¿verdad? Sí. A ver, allá atrás. ¿Quién? La hermana Mónica. ¿Quién más? Justino. Mosi. Justino. Ya pregunté. ¿Allá alguien más? Ok. Proverbios 11:14. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. O sea, ¿quieres ser exitoso? Busca consejo. Busca consejo. Con amigos líderes. Me refiero a amigos líderes, ¿verdad? Con los pastores. Y por último, cuando yo tenía un problema, porque yo estaba con mi papá lo sabe, por si lo estás viendo, papá, Dios te ha llamado. Yo estaba con mi papá en el negocio y yo en un momento decía, no, yo me quiero salir del negocio, quiero hacer mi propio negocio y ya no aguanto estar aquí, y que mi papá no es cristiano y yo sí soy cristiano, y que yo quiero honrar a Dios, porque pues mi papá, sin conocer a Dios, pues estábamos ahí en el negocio y de repente abría una cervecita en el negocio y yo así, yo decía, no, este negocio es de Dios. Iba yo bien enojado, dije, mi líder me va a dar la razón. Y fui con mi líder y le digo, no, es que mi papá que hace esto, o sea, no quejándome, o sea, sí quejándome, pero con la persona correcta, o sea, no era un chisme, ¿sí? ¿Me va a entender? O sea, le estaba dando una queja de mi corazón, diciéndole, porque cuando tú vas con un líder, pues no es un chisme, no es una queja, le estás yendo con la persona adecuada que va a remitir eso al cielo, a Dios, ¿verdad? Pero si vas con un hermano, si yo voy con un hermano y le digo, es que mi papá, que no sé qué, pues mi hermano va a estar empezando a odiar a mi papá. ¿Me explico? Pero mi líder no va a odiar a mi papá, va a honrar a mi papá sobre mi vida. Entonces yo le decía, es que yo me quiero salir del negocio y yo no sé, yo quiero honrar a Dios, yo quiero diezmar de aquí y así, ¿verdad? Y él me dijo el consejo más sabio que me dijo, y por si a lo mejor alguien está esperando este consejo, me dijo, quédate donde estás. Y yo, pero no gano dinero, no gano mucho dinero. Me puedo meter a marketing, a telemarketing, porque hablabas a servicio sprint y todo eso. Y decía, quédate ahí. Y es más importante el testimonio que le vas a dar a tu papá. Y luego me dijo, y si quieres saber una respuesta, ora a Dios para que tu papá sea el que tome la decisión de separarse. Y gracias a ese consejo conocí a mi esposa, porque ahí me quedé. Gracias a ese consejo, que pues no era él, ¿eh? Porque alguien emocional te va a decir, sí, salte porque no te honra. No, fue un consejo súper sabio. Gracias a eso restauré la relación con mi papá. Gracias a eso aprendí el negocio. Gracias a eso ahora me dedico a eso en Estados Unidos, por estar ahí y porque siempre un consejo y la obediencia a Dios la va a honrar. O sea, ponle, tú pides consejo al pastor. Si el pastor se equivoca, fíjate lo que te voy a decir, y no lo digo con temor, porque el pastor lo ha dicho. El pastor va a rendir cuentas de lo que te dijo. Obviamente, él te lo va a decir siempre tratando de agradar a Dios. Pero aunque se ha equivocado el consejo, si tú lo obedeces, Dios te va a bendecir. ¿Entiendes eso? Dios te va a bendecir. Te dices, es que no me suena, como que no va por ahí. Si tú obedeces, la obediencia trae bendición.
Obviamente el pastor David, yo nunca he visto que diga un mal consejo, ¿verdad? Siempre te va a aconsejar conforme a Dios. Es muy buen consejero y es muy experto en eso. Bueno, Dios le ha dado ese don. Pero la obediencia trae bendición, amén. Entonces, hay jóvenes que comienzan bien, pidiendo consejo, hablando con sus líderes, pero en ocasiones entra el orgullo en nuestras vidas y en vez de ver la unción de la persona, o sea, el respaldo de Dios sobre su vida, empiezan a ver a la persona y crees que ya no necesitas consejos de las personas. Yo he llegado a ese momento. Hace muchísimo tiempo yo decía, es que ¿por qué me va a aconsejar él? Si a lo mejor tú eres mejor que yo, ¿me explico? A lo mejor tú estás más pilas en las cosas de Dios que yo. Y aún siendo yo el líder, yo creo que hay gente mejor que yo, ¿sí? Pero pues a veces Dios nos pone aquí, ¿verdad? Y a veces a lo mejor tú dices, no, es que a mí yo tengo más dinero que el pastor. Pero aunque tengas más dinero o así, Dios le dio la gracia y la unción para poder aconsejarte. Si no veas a la persona siempre te va a decepcionar, pero el respaldo de Dios y la unción siempre van a estar ahí para la bendición tuya. Amén. Y muchos hermanos terminan divorciados, muchos hermanos terminan yéndose de la iglesia por falta de consejo, por el orgullo, por decir yo no necesito que nadie me aconseje, yo no necesito que nadie me diga. Y vamos a hacer una pequeña actividad rápido. Si quieres ya cortar aquí el video, vamos a hacer una pequeña actividad.